Mediados del año 2020. Ahí fue cuando comenzamos realmente a investigar y a estudiar todo lo relacionado con la mítica ciudad de la Atlántida. Vengo a contarte evidencia científica, evidencia arqueológica y sobre todo una investigación de más de 4 años que nos ha llevado por toda la zona del Aljarafe sevillano en busca de un imperio prehistórico relacionado con la época calcolítica y la época neolítica. Comenzamos aquí una búsqueda hacia la verdad que nadie se atrevió a decir públicamente hasta que llegamos nosotros. Y todo puede sonar a ciencia ficción, a película, pero nada más lejos de la realidad. Realmente, tras la investigación de más de 4 años, logramos saber y sacar todas las evidencias arqueológicas que existen en un lugar, posiblemente el lugar más importante del mundo de época prehistórica, donde se encuentra, según los arqueólogos, uno de los poblados que pudo ser en época prehistórica una capital de la prehistoria, una capital no solo de Andalucía, no solo de España, no solo de Europa, sino del mundo. Y eso es lo que evidencia las tierras que esconde un triángulo que para mí tiene mucho que decir todavía. Este triángulo comprende las localidades de Camas, Castilleja de Guzmán y Valencina de la Concepción, entre otros pueblos, pero al menos estos tres son la base y lo más importante para descubrir nuevas cosas. El Instituto Arqueológico Alemán, quien tiene asignada la tarea de seguir excavando en un lugar muy importante como es el Cerro de la Cabeza, al norte de Valencina de la Concepción, tiene muchísimo que decir, pero sobre todo está ahí, en los informes arqueológicos, en los estudios que han publicado ya gracias a las diferentes universidades, como la Autonómica de Madrid, por ejemplo, entre otras, de pruebas evidenciales que hay una extensión aproximada de unas 1000 hectáreas que todavía tienen muchísimo que dar en cuanto a la arqueología. Y esto no quiere decir que lo que Platón, el filósofo griego, llamó Atlántida o esa capital de alguna cultura prehistórica esté precisamente en Valencina de la Concepción, ni siquiera que se refiera a ella, pero tiene muchos puntos importantes. Ese triángulo esconde a día de hoy grandes verdades arqueológicas que coinciden en un 98% en lo que Platón relata y las descripciones que da sobre esa mítica ciudad atlántica ubicada más allá de las columnas de Hércules. Y es que si tengo que empezar por algún lugar, voy a empezar, por ejemplo, por Castilleja de Guzmán. Este enclave maravilloso, pequeñito, pero muy coqueto, un pueblo que se alza justo en las faldas del Aljarafe, en la parte este, muy cerquita de Camas y de Valencina de la Concepción. De hecho, está justo en medio de ambas localidades. Allí se encuentra hace unos años el conocido como Dolmen de Montelirio, y es un lugar único en el mundo, donde se han encontrado objetos que aún a día de hoy no se han llegado a localizar ni siquiera a hallar en ningún yacimiento. Me refiero, por ejemplo, a la famosa daga de cristal, una cuchilla realizada con cristal de cuarzo ricamente tallado
y la empuñadura realizada de colmillo de elefante, de marfil, de elefante asiático. Es una obra única en el mundo. Ni siquiera los más importantes faraones de Egipto tenían este objeto bajo su poder. Y es que hace relativamente pocos años se intentó hacer una copia, una réplica, tallando precisamente ese mismo material, el cristal de cuarzo. Y la sorpresa de los investigadores fue que todos los intentos fueron realmente un error, porque en todos y cada uno de ellos se rompía la cuchilla al darle esa forma. Con lo cual esto indica que nuestros antepasados, lejos de esas extrañas y oscuras teorías de ovnis, de visitas extraterrestres, nuestros antepasados tenían un conocimiento posiblemente en algunos aspectos mucho más avanzado que los nuestros. Técnicas, detalles de este tipo que nosotros no somos capaces de hacer con la tecnología que tenemos hoy día, nuestros antepasados sí que fueron capaces de hacerlo, de reproducirlo y posiblemente de dejar esa daga como objeto funerario, como ajuar funerario. Posiblemente el significado era dar protección al difunto y de hecho se encuentra en el interior de este dolmen de Montelirio, donde además de esta daga de cristal se encontraron otras muchas cosas, como por ejemplo el marfil, el colmillo de un elefante africano tallado, como el vestido de conchas de mar que llevaba la difunta, que se encontraba en el centro de una de las cámaras rodeada de un séquito de hombres o de un séquito de guerreros. Se ha encontrado ámbar, se ha encontrado oro. Era un lugar rico, era un lugar que estaba ahí puesto con algún sentido. Y además hay una cosa que sorprende de este dolmen, y es que su pasillo mira en línea recta completamente a uno de los lugares más enigmáticos y misteriosos desde el punto de vista de la arqueología, el Cerro de Santa Brígida. Para mí, y esto es una hipótesis personal, debajo de este lugar, de este cerro, se esconde lo que, bajo mi punto de vista, pueda ser una de las respuestas a tanto misterio arqueológico de nuestra prehistoria. Posiblemente se encuentre el dolmen más antiguo del mundo, o el más grande, o ambos. Lo que estoy completamente seguro es que debajo de ese cerro se encuentra algo que ni siquiera los arqueólogos quieren destapar. Posiblemente porque la sorpresa histórica pueda ser mayúscula. Pero lejos de eso, nos encontramos más a la parte oeste, el poblado, el pueblo, a día de hoy la localidad sevillana de Valencina de la Concepción. En él se encuentran grandes dólmenes también, como por ejemplo el de Matarrubilla, o el de La Pastora, o el de Ontiveros, y otros muchos que ni siquiera a día de hoy posiblemente se hayan descubiertos. Aunque aquí tengo que hacer un matiz, y es que en las faldas del cerro de Santa Brígida precisamente nos encontramos los restos de un dolmen tirados, abandonados, no sé con qué sentido, y esto es algo que está completamente, además, demostrado por la Junta de Andalucía, que allí, pues, han tirado los restos de un dolmen. No sabemos el por qué, no sabemos si ha sido por accidente. Lo cierto es que allí se encuentra, y algún día os voy a subir y os voy a hacer un vídeo desde aquel lugar contando y enseñando a todos ustedes este hecho. Pero vamos a volver a Valencina de la Concepción, porque es un lugar desde el punto de vista histórico de los más importantes del mundo, y no exagero. En Valencina de la Concepción se ha hallado un poblado de época calcolítica / neolítica de unas 252 hectáreas, algo que sorprende puesto que los propios romanos, las grandes ciudades que realizaban, tenían aproximadamente unas 15, entre 15 y 25 hectáreas, algo que resulta muy llamativo teniendo en cuenta de que incluida la ciencia y los propios arqueólogos
Parece que siempre se han tomado un poco a guasa los conocimientos que podrían haber tenido nuestros antepasados prehistóricos. Pero esto no queda simplemente ahí, sino que dentro del pueblo de Valencina se ha encontrado un poblado con forma de anillos concéntricos, con fosos, posiblemente en aquel momento rellenos de agua y con murallas también, restos de murallas defensivas. Esto es lo que explica Platón en Timeos y Critias, pero no solamente esto, sino que hay un detalle que llama muchísimo más la atención y que jamás se ha encontrado en ningún otro poblado de este tipo. Se trata de cabezas de oro puestas a modo ritual en bandejas enterradas y que se han descubierto en la zona del Cerro de la Cabeza, en Valencina de la Concepción. Platón lo deja muy claro en su libro. Los reyes de la Atlántida se reunían cada cierto número de años y hacían algún tipo de festividad. Para ello ataban a un toro a una columna, jugaban con él, lo perseguían dándole con palos y cuando terminaban de hacer este tipo de ritual o de juego, le cortaban la cabeza al toro a modo ritual precisamente para beberse su sangre en una copa de oro. Esto lo dice Platón en Timeo y Critias, con lo cual es algo que sorprende mucho más porque esto se ha encontrado en Valencina de la Concepción, algo que a todos nos ha llamado poderosamente la atención. Valencina es un lugar muy importante, un lugar todavía muy misterioso en cuanto a que tiene muchas sorpresas que dar arqueológicamente en la actualidad y, por supuesto, enigmático porque todo lo que engloba la zona de Valencina es de las más importantes del mundo, algo que a mí me parece fascinante. Pero hay cosas que jamás se han dicho, hay cosas que nunca han salido a la luz y que nosotros, gracias al documental Atlantis, desenterrando la ciudad perdida, sí que dimos todos esos detalles, sin miedo, simplemente para que todos ustedes conozcan el verdadero origen no sólo de lo que construían nuestros antepasados, sino en sí de nuestros ancestros, que nosotros estamos aquí gracias a ellos. Así que, si te ha gustado este vídeo, dale like, escríbeme y, por supuesto, te responderé. Muchas gracias por haber estado ahí y continuaré subiendo este tipo de vídeos para informarte de otros muchos estudios e investigaciones que estamos realizando en la actualidad.